Todas por participar de este curso. Asimismo, agradecer a la institución por la consideración y la invitación para desarrollar este curso muy importante que es la administración financiera en el sector público. También para comentarles que somos o soy parte de un equipo de profesionales que trabaja en asesoría y asistencia y gestión pública en diferentes instrumentos, ¿no? Que permite mejorar y volver la eficiencia de la gestión pública a favor del servicio a la población. La esencia básica es generar o entregar productos y servicios a favor de la población de acuerdo a las necesidades. Este equipo que formo parte es un equipo multidisciplinario donde hay ingenieros, abogados, médicos, economistas, contadores, estadistas, quienes aportamos en nuestro conocimiento a diferentes organizaciones que nos convocan y podemos hacer de la administración realmente un servicio, o de la administración pública un servicio a favor de la población. Hoy nos acompaña el magíster Hugo Amarillo. Él es egresado de la maestría en Gobernanza y Políticas Públicas de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él tiene pasantía en la institución de Barcelona con estudios internacionales en España. Es especialista en administración y gestión pública por la Universidad Nacional de San Marcos. Ha realizado diversos diplomados en planeamiento estratégico, inversión pública, presupuesto público, gestión pública, simplificación administrativa, entre otros. Él nos acompaña también el día de hoy para poder complementar el tema que hoy nos une a todos nosotros para desarrollar. Y cuando nosotros hablamos de administración financiera en el sector público, hablamos básicamente de todo el presupuesto que tiene la gestión pública o las instituciones públicas. Y para esto tenemos que entender que la estructura del Estado está compuesto por diferentes estamentos, como es el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Por la ley de descentralización podemos determinar que muchas de las organizaciones, tanto gobierno nacional, regional y local, se convierten en pliegos presupuestales, quienes tienen la función de gestionar el presupuesto a favor de su población. Por eso es muy importante que cuando uno gestiona o administra o forma parte de equipos técnicos de diferentes instancias del gobierno, sea nacional, local o regional, debemos conocer cuál es el origen del presupuesto, cómo se dinamiza el presupuesto y en qué va dirigido el presupuesto, principalmente enfocado al cubrir la necesidad de la población. Cuando nosotros también vemos los pliegos presupuestales, en este caso que se entiende como sectores o ministerios o gobiernos regionales o gobiernos locales, cada uno de ellos también tiene sus propias unidades ejecutoras. Unidades ejecutoras que a su vez tienen directores generales o directores de líneas, quienes son responsables del presupuesto y que este presupuesto se dinamice en un ejercicio fiscal de año para poder brindar un servicio de calidad a favor de la población. Pero todo ello tiene un marco legal, que es la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, que es la Ley 28.11.2, donde la administración financiera del sector público comprende un conjunto de normas y principios y procedimientos que son utilizados por los diversos sistemas que conforman la administración pública. Y como sistemas financieros que podemos conocer o que vamos a desarrollar durante el taller del día de hoy, podemos mencionar al Sistema Nacional de Presupuesto, al Sistema Nacional de Tesorería, al Sistema Nacional de Endeudamiento, al Sistema Nacional de Contabilidad. Y el rector o el responsable de estos sistemas vendría a ser el Ministerio de Economía y Finanzas. Y todo ello aterriza también en el decreto legislativo, que es el marco de la administración financiera del sector público, que es el decreto legislativo 1436, en donde podemos ver cuál es la finalidad, cómo se estructura, cuáles son los principios, cómo se manejan los sistemas financieros, cómo se articulan,
cómo hay una normativa centralizada que nos permite a nosotros guiar el presupuesto a nivel nacional, como también tienen autonomía independiente o autonomía descentralizada. Por eso es importante que cuando nosotros tengamos la oportunidad de aportar dentro de una institución pública desde el aspecto financiero o presupuestal, tenemos que tener claro todo el componente de los sistemas, cómo se integran, cómo se interrelacionan y cómo esto nos permite brindar un servicio de calidad a la población. Uno de los puntos o herramientas importantes para el aspecto de fortalecimiento de los servicios son los programas presupuestales, por ejemplo. Estos programas presupuestales lo que nos ayudan es a tener un eficiente gasto del presupuesto a favor de la población, donde nos permite identificar productos para que sean entregados a la población. Entonces, estos productos que pueden ser bienes o servicios mapeados o diagnosticados adecuadamente nos permite identificar productos que la población necesita para satisfacer determinada necesidad. A su vez, cuando tú identificas estos productos, tienes toda una serie de insumos que vas a necesitar para poder ejecutar o implementar estos productos a favor de la población. Y estos insumos son considerados adecuadamente por cada una de las actividades. Si nosotros podemos ver la gestión pública en su conjunto o podemos analizar un gobierno regional o un gobierno local, vamos a ver que tiene X programas presupuestales que sumados a las otras categorías presupuestales como APNOP o como acciones centrales, vamos a poder determinar qué tipo de presupuesto tiene la institución, cómo yo lo puedo gestionar a favor de la comunidad. Entonces, hablar del financiamiento o del presupuesto en el sector público es muy rico y es a la vez muy complejo. Por eso es que tenemos personas que se especializan en determinados sistemas y aportan con ello dentro de la institución pública. Sé que dentro de los participantes hay muchos que ya trabajan en gestión pública, trabajan en el sistema financiero, como también algunos que recién están iniciando en el tema de gestión pública y otros que tal vez estemos estudiando alguna especialización para poder vincularnos al presupuesto público. Entonces, para continuar con este proceso, dejo a Hugo para poder desarrollar lo que está en marco al decreto legislativo y poder entender cada uno de estos aspectos muy importantes que vendría a ser para la gestión pública. Adelante, Hugo. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Sí, Hugo, sí. Ya, perfecto. Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a comenzar el tema de la administración financiera del sector público. Vamos a dar una definición bastante general ya para poder ver de qué va este tema, del esquema que se va a tratar. Cuando hablamos de administración financiera del sector público, nos estamos refiriendo a la gestión de los derechos y de las obligaciones económicas y financieras que está a cargo del Estado. La presentación el día de hoy se va a tratar de ese tema. ¿Por qué? Para poder realizar esa gestión se tiene que utilizar una serie de reglas, de principios, de procedimientos, entre otros. Esta presentación está dividido en 3 partes. La primera de ellas es respecto a los aspectos generales. En allí vamos a ver los principios, lineamientos, definiciones y estructura del sector público. ¿Por qué es importante conocer los principios? Es debido a que es la base en la cual se sustenta toda la administración financiera. Muchas veces conocemos la parte teórica o nos hemos aprendido de memoria algunos conceptos de gestión pública. Sin embargo, si entendemos los principios, vamos a poder comprender el por qué funciona así. Y de ser necesario, se puede proponer tal vez algunas mejoras, algunos cambios. Con respecto a los lineamientos, hay lineamientos generales bajo los cuales se rige la administración financiera. Obviamente, para poder adentrarnos en un tema que recién estamos conociendo, tal vez algunos de nosotros, es necesario dar algunas definiciones que se aplican para este tema.
Hay muchas palabras que tienen significados diferentes dependiendo el contexto en el que estamos. Entonces, acá vamos a dar algunas definiciones, pero que son de aplicación para la administración financiera. En el punto número 2 vamos a ver el ámbito institucional de la administración financiera. Vamos a ver los integrantes que forman parte de la administración financiera del sector público. Luego vamos a ver un momentito, un favor, ya. Luego vamos a ver respecto a los comités que forman parte del sistema de la administración financiera. En este caso estamos hablando de un comité de coordinación y un comité de asuntos fiscales. Como último componente de esta presentación vamos a tratar del ámbito funcional. Ahí vamos a ver cómo es que se integran estos sistemas administrativos vinculados con la administración financiera, mediante qué procesos y también cuál es la herramienta informática que al final termina aterrizando todo esto. Entonces, comencemos con la primera parte, que es los aspectos generales. Vamos a ver aquí los principios. El primer principio es la articulación. ¿Cómo debe realizarse la gestión de los recursos públicos? De manera articulada. ¿Por qué articulados? ¿De qué se deriva esta palabra? Significa que la administración financiera, significa que el Estado está conformado por diversas instituciones, algunas de ellas muy especializadas en diversos temas. Nuestro Estado está dividido en niveles de gobierno. Cada nivel de gobierno tiene sus propias instituciones. Entonces, debido a esa diversidad de instituciones que existe en el sector público, la gestión de los recursos del Estado debe realizarse de manera articulada. Ahora, cuando hablamos de recursos nos referimos a todos. Una partecita es el presupuesto, pero también involucra la gestión de la información. Por ejemplo, hay información que se genera para cada entidad, pero esas entidades deben compartir su información con otras instituciones. Por ejemplo, la información de RENIEC debe ser compartido con todas las demás instituciones para poder no estar presentando una copia o llevando tal vez el DNI, entonces eso a veces dificulta el trámite. Entonces, por eso es que se implementa, por ejemplo, la simplificación administrativa. Cuando hablamos de articulación, hay dos tipos de articulación, una articulación vertical y una horizontal. La articulación vertical es debido a los niveles de gobierno. Hay 3 niveles de gobierno. Tenemos el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales, compuesto por las municipalidades provinciales y distritales. Entonces, estos 3 niveles de gobierno tienen que actuar de manera articulada. A esa articulación se llama articulación vertical, porque es diferentes niveles de gobierno. Luego, la articulación horizontal es cuando entidades del mismo nivel de gobierno realizan una gestión articulada. Por ejemplo, los diversos ministerios o también otras instituciones realizan su gestión compartiendo información de manera integrada e intersistémica. Entonces, a eso se refiere el primer principio. El segundo principio es la centralización normativa. ¿Cómo podemos definir este principio? Es que la parte legal, la parte normativa, la parte de donde se establecen las reglas de juego, se determinan de manera centralizada. Se determina en los sectores, se determina en los rectores de los sistemas administrativos. Entonces, la parte normativa es centralizada, lo realiza solo la administración central. En este caso estamos hablando, pongamos, para la parte de sistemas administrativos del Poder Ejecutivo. El otro principio que va pegadito a la centralización normativa es la descentralización operativa. Si la creación del marco legal, de los lineamientos y las directivas se realiza de manera centralizada, la aplicación, ¿cómo será?
la aplicación es descentralizada, porque se aplica y se utiliza en los diversos organismos públicos a nivel nacional. Entonces vemos que esos dos van de la mano. La parte normativa es centralizada, pero la parte operativa es descentralizada. El siguiente principio es la multianualidad. En este caso, la gestión articulada, porque acá tenemos que ver la parte de la articulación que está vinculado con el primer principio, se realiza bajo una perspectiva multianual. ¿Por qué? Porque los problemas que tiene la ciudadanía no se puede resolver en un solo año. Se tiene que realizar una planificación, pero de manera multianual. Entonces, es por eso que la gestión de los recursos debe realizarse con una programación multianual que esté alineado a las políticas. Ahora, vamos a pasar a los siguientes principios. La probidad. ¿Qué significa? Que aquellos que forman parte del sector público, específicamente los integrantes de la administración financiera, tienen que adoptar medidas, tienen que adoptar procesos para prevenir hechos de corrupción, que últimamente ha salido muchos casos en las noticias. Y la gestión debe realizarse de acuerdo a los principios y valores éticos. Se debe garantizar la transparencia, la información debe ser pública, para que de esa manera la población, los ciudadanos puedan ejercer control sobre lo que realizan el Estado. El otro principio es de responsabilidad fiscal. En este caso hablamos de que las políticas públicas deben establecerse con un manejo fiscal prudente y también disciplinado. Se tiene que cumplir ciertos objetivos buscando preservar la estabilidad económica. El siguiente principio también va vinculado, que es la sostenibilidad fiscal. Ahí que se busca? Se busca preservar la solvencia financiera de las entidades, pero considerando en el mediano plazo. Entonces, las decisiones que tomen las entidades públicas tienen que tener una proyección del impacto que va a causar en la economía. Hablando de economía nos estamos refiriendo a la parte fiscal, a la parte de los ingresos que van a recibir las entidades públicas. Porque hemos escuchado o hemos visto en las noticias de que, por ejemplo, en el Congreso de la República se están sacando leyes sin considerar el impacto fiscal. Entonces, fácilmente se puede aprobar algunas cosas, pero si no vemos el impacto que va a tener en la parte fiscal, entonces vamos a tener problemas más adelante. Ahora tal vez se pueda solucionar algunas cosas, pero más adelante vamos a tener tal vez algunos problemas mayores. Entonces, por eso es que las decisiones que se toman tienen que ser viendo el impacto que se va a tener más adelante. Ahora, pasamos a la parte de lineamientos. A ver, el primer lineamiento, dentro de los principios se vio lo que es la programación multianual. Entonces, esta programación multianual debe estar alineado también con la política fiscal. Y cuando hablamos de política fiscal, vamos a ver estas definiciones porque es un tema bastante interesante. A ver, la política fiscal está dentro de una política que es mucho más amplia. ¿Cuál es eso? La política económica. La política económica podríamos definir como aquellos lineamientos, directrices, mediante el cual el Estado conduce los procesos económicos del país. ¿Cuántos tipos de políticas económicas existen? 3 políticas. La política fiscal, que estamos hablando ahora, la política monetaria, que está a cargo ¿de qué institución? Del Banco Central de Reservas, y la política exterior. Nos estamos centrando en la política fiscal. Entonces podemos ver en el cuadro del lado derecho, la política fiscal es parte de la política económica del país. ¿De qué se encarga? De la administración, tanto de los ingresos que va a recibir el Estado, pero también de los gastos.
O sea, ¿cuál va a ser el destino de estos ingresos que se va a recaudar? ¿A través de qué se hace la recaudación de los ingresos del Estado? A través de los impuestos que cada uno de nosotros pagamos de manera directa o indirecta. Cada vez que realizamos cualquier tipo de compra, estamos pagando un impuesto. En este caso podríamos definirlo como el IGB. Entonces, de esa manera es que el Estado recauda sus ingresos a través de impuestos. Es una de las formas. Otra de las formas, ¿a través de qué es? Por ejemplo, para desde el 2020 que estamos con el tema del COVID, se ha tenido que endeudar el Estado peruano. Entonces, también parte del financiamiento viene del endeudamiento que realiza el Estado. Buscando que la estabilidad económica. Para que haya estabilidad tiene que haber dos componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Los ingresos y los gastos. ¿Qué pasa si mis gastos son mayores que mis ingresos? Voy a tener un déficit. Y si no puedo gastar todos mis ingresos, lo contrario, ¿cuál sería? Vamos a tener un superávit. Bueno, ahí también tiene que ver el desempleo. Entonces, eso es la política fiscal. Ahí podemos ver también una palabra, la inflación. Entonces, todos esos aspectos involucra la política fiscal. Pasemos al segundo lineamiento. Nos menciona que el logro de resultados tiene que estar en concordancia con las políticas públicas. El término de políticas públicas es bastante amplio. Tiene diferentes acercamientos dependiendo del enfoque que le queremos dar. En este caso vamos a ver una jerarquía que se le puede dar a las políticas públicas. ¿Cuál es la política que está más arriba? La política más elevada que tenemos. La política a la cual todos miran, o sea, que utilizan como referente. Son las políticas de Estado. Entonces, para poder determinar cuáles son las políticas de Estado, voy a compartir, voy a minimizar esta presentación. Ya, acá estoy dejando en la presentación unos links. Las políticas de Estado, mientras carga esta página, las políticas de Estado lo determina el Foro del Acuerdo Nacional, donde están establecido cuáles van a ser esas políticas que busca el Estado peruano. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 35 políticas y acá podemos ingresar. ¿Queremos saber cuáles son esas políticas? Por ejemplo, acá tenemos fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. Entonces le podemos dar clic y vamos a poder ver mayor información. Entonces este enlace se les está dejando para que ustedes puedan acceder. Acá son las 35 políticas de Estado que se tienen. Luego, tenemos la política que está más arriba, que es la política de Estado. Luego, ¿qué sigue? La siguiente política, así hablando a nivel jerárquico, son las políticas nacionales. ¿Quiénes determinan las políticas nacionales? Son los sectores. Hay una política nacional, por ejemplo, si hablamos del sector salud, tenemos una política de salud. Entonces, ¿quién define si las políticas de Estado lo está definiendo el Foro del Acuerdo Nacional? ¿Quién define la parte de las políticas nacionales? Acá tenemos la participación de la entidad conocida como CEPLAN. Entonces, CEPLAN ayuda a todos los sectores a definir este tema. Entonces, acá voy a compartir también, vamos a darle clic, las políticas nacionales que actualmente se tiene en el Estado. Entonces, cada sector se encarga de definir. Entonces, acá podemos ver y acá tenemos descarga en Excel completo. Entonces, solamente para mostrar, vamos a ver. Ya, entonces, ustedes, el paso que estoy siguiendo, van a seguir lo mismo. Entonces, abren ese Excel y ahí van a poder ver todas las políticas que tenemos actualmente. Vamos a ponerle un poco más la pantalla más grande para poder visualizar mejor este Excel.
Entonces, acá tenemos el nombre de la política. Por ejemplo, hay una política que se llama la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Hay otra política que es la Política Nacional contra las Drogas al 2030. Y así tenemos una serie de políticas que han definido los sectores. Y podemos ver aquí quién está definiendo. Por ejemplo, quién es el ministerio, rector o conductor. Y acá están cada uno de los sectores que han determinado esas políticas. Y acá está con qué documento se aprueba. Entonces, también se les está dejando ese enlace para que ustedes, si es que están interesados en conocer cuáles son esas políticas, puedan ingresar y tener más información. Ahora, vamos a seguir. Si ya tenemos las políticas de Estado, tenemos las políticas nacionales. Luego, ¿qué sigue? A ver, la población, la ciudadanía, nosotros tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos expectativas que el Estado debe solucionar. No todas, pero hay algunas que sí deben encargarse. Entonces, ¿el Estado podrá solucionar todos los problemas que tiene la población? Obviamente que no, porque los recursos son escasos. Ingresa un nuevo gobierno, que ya estamos justo este año en elecciones, va a ingresar un nuevo gobierno y tiene que definir cuáles van a ser esos problemas que va a buscar solucionar. ¿Cómo se llama esa priorización de los problemas a afrontar? Se llama la política general de gobierno. Entonces, la política de Estado es el que está más arriba. Las políticas nacionales que lo determinan los sectores. Luego, la política general de gobierno determinado por el gobierno de turno que ingresa. Ellos dicen, yo en mi gestión me voy a encargar de resolver estos problemas. No voy a ver todas porque son demasiados. Yo voy a priorizar este grupito de problemas que se tienen. Entonces, vamos a ver para este gobierno, que ya está culminando, cuál ha sido la priorización. De igual manera, entonces, acá ha sido aprobado, por ejemplo, con el Decreto Supremo 056 del 2018. Entonces, acá vamos a ver cuáles han sido esas prioridades. Vamos a dejar que cargue. Ya, acá tenemos la política general de gobierno. Tiene 5 ejes. En estos 5 ejes enfocado. El primero de ellos es el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, desarrollo social y bienestar de la población. Y acá podemos ver los otros 5. Entonces, es información interesante que nosotros debemos estar al tanto para poder saber de qué va ahorita las prioridades del Estado. Ahora, seguimos. Menciona la evaluación de las inversiones, tiene que tener una evaluación ex ante, una evaluación intermedia y una evaluación ex post, o sea, después de las inversiones. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que se realiza una inversión pública, un proyecto de inversión, pero no se hizo la evaluación previa. Hay inversiones, hay proyectos de inversión que llaman la atención de la ciudadanía y muchas veces jalan votos, jalan preferencias para ciertas autoridades. Entonces ellos prefieren invertir ahí que en lo que realmente necesita la población. Entonces, para eso es que nos dice que se tiene que realizar evaluaciones previas a realizar la intervención mediante una inversión. De igual manera, se está dejando materiales, o sea, acá ustedes pueden ingresar, hay un link donde hay una guía de cómo se realiza esa evaluación de proyectos de inversiones. Al que esté interesado, ingresa, es material muy interesante porque hay muchas formas de evaluar, o sea, no es una sola forma, tal vez la que estamos acostumbrados, la financiera, o sea, hay el impacto social, de la sostenibilidad, del medio ambiente, entre otras. Entonces, si nos interesa profundizar más sobre este tema, podemos ingresar y ahí tenemos material. Luego, el siguiente es la gestión integrada de activos y pasivos financieros y la gestión de riesgos fiscales. ¿Quién se encarga de esto? El Sistema Nacional de Tesorería y el Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Para este caso, igual,
también vamos a ver esta, a ver, hemos pasado acá. Hay un link donde vamos a poder acceder también a información adicional sobre este tema, sobre la gestión de activos y pasivos. Vamos a ver el último, por ejemplo, esta es la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos 2021-2024. Entonces, tal vez algunos estemos en la parte de tesorería, entonces nos interesa cómo es este tema. Podemos ingresar a este link y leer un poco cuál es esa estrategia que se está utilizando para este año en adelante. Seguimos. Ya, el siguiente, tenemos la contabilidad de todas las transacciones económicas, financieras, patrimoniales del sector público. ¿Qué significa esto? Que todo tiene que estar registrado. Todo lo que hace en el Estado, todos los actos relacionados con el uso de recursos, entendamos que recursos es un término bastante amplio, recursos tiene que ser registrado. ¿Y cómo podemos hacer el registro? Una de las formas de realizar este registro es mediante los clasificadores presupuestarios. Cuando hablamos de clasificadores presupuestarios, nos estamos refiriendo a cómo es que el Estado organiza los gastos que realiza. Yo tengo que saber, acá estamos dejando los clasificadores presupuestarios. Los clasificadores presupuestarios es una manera de organizar los recursos públicos. En este caso, de la parte presupuestal, por ejemplo, tenemos un clasificador de ingresos. El clasificador de ingresos me dice cuál es el origen de los recursos del Estado. El origen. ¿De dónde está proviniendo? De impuesto a la renta de primera categoría, está viniendo del IGB, está proviniendo del pago de alcabala, o el pago del impuesto selectivo al consumo, o tal vez de alguna venta que ha realizado, o de las prestaciones que realiza el Estado, o la venta de derechos, entre otros. ¿Cuál es el origen de esos ingresos? Tiene que tener una estructura, sino cómo se reconoce a cuál pertenece. También tenemos el clasificador de gastos. ¿En qué estoy gastando? Estoy gastando en pago de personal nombrado, en compra de equipamiento, en compra de materiales de escritorio, en financiamiento de algo. Entonces tiene que haber una organización de cómo se está realizando. Entonces ahí tenemos los clasificadores de gasto. Luego tenemos los clasificadores institucionales. Como mencionamos en un inicio, existe una diversidad de instituciones, un número bastante grande de instituciones. Si hablamos solamente de municipios, existen un montón de municipios distritales, provinciales, de instituciones distribuidas a nivel nacional. Entonces tiene que haber una forma de organizarlos. Entonces este clasificador institucional le da ese orden. Luego tenemos el clasificador de fuentes de financiamiento y rubros. De igual manera, o sea, estos recursos, ¿cuántas fuentes de financiamiento tenemos? Tenemos los 5 fuentes de financiamiento: recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, los préstamos que se recibe, que es los recursos por operaciones oficiales de crédito, las donaciones y transferencias, y los recursos determinados. Por ejemplo, ahí está el cano. Luego tenemos los clasificadores geográficos. ¿Cómo voy a hacer la organización territorial para el tema presupuestal? Entonces, ingresamos a este enlace y vamos a ver parte de esta información de los clasificadores presupuestarios. Luego tenemos que la gestión de los recursos humanos tiene que estar alineado también a la parte de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. ¿Por qué se menciona ese tema? Porque muchas veces sucede que se contrata personas, recursos humanos, pero llegado el tiempo de pagarles, no hay presupuesto. Estamos pidiendo luego presupuestos adicionales. Entonces, la idea es que se pueda realizar una gestión de estos recursos humanos, pero en base al presupuesto que se tenga, que sea sostenible, que haya una responsabilidad
fiscal. Igual acá estamos dejando materiales sobre el tema de las reglas fiscales. Entonces es un tema muy muy interesante respecto a las reglas fiscales que se utilizan. Y estos se miden a través de informes trimestrales. Está disponible ya el último informe, el del cuarto trimestre del 2020. Entonces, en ese material que se les va a dejar, ustedes pueden ingresar y acceder a esta información y tal vez aprender un poco más sobre este tema. Luego tenemos la gestión de los bienes y servicios. ¿Qué es eso? O sea, cuando hablamos de gestión de bienes y servicios nos referimos a todo lo necesario para que funcione una entidad pública. ¿Qué se necesita? Mobiliario. ¿Qué se necesita? Materiales de escritorio. A otras instituciones, equipamiento, salud, por ejemplo, no sé, equipos de rayos X, educación, mobiliario escolar, otros necesitarán, no sé, camionetas, carros, o sea, diversos recursos que se necesita. Entonces, ¿eso cómo se gestiona? A ver, muchas veces eso se limita solo a lo que es la ley de contrataciones. Lamentablemente, o sea, se cierra en eso, y eso ocasiona de que nos establecidos en la ley de contrataciones, pero descuidamos tal vez lo antes de eso y también lo previo. Es por eso que el Ministerio de Economía y Finanzas está promoviendo o está sacando una nueva ley. Ahorita está en fase de recibir opiniones. Una nueva ley de contrataciones. Pero no se va a llamar ya ley de contrataciones, porque contrataciones es solamente una partecita del proceso de la gestión de bienes y servicios. El proceso de gestión de bienes y servicios inicia desde más antes, desde la parte de planificación. ¿Qué cosa voy a necesitar para el funcionamiento? ¿En qué concluiría? Se usa, se hace su registro en el SIGA patrimonial y todo eso. Pero ¿en qué concluye? En la disposición final. O sea, ya mi equipo está, ya no vale, o sea, ya está viejita. Le doy de baja, pero vemos a veces que no se da una baja adecuada. Entonces también tiene que ver desde el comienzo y hasta que ese bien deja de ser útil. Entonces, todo eso, ¿cómo se llama? La cadena de abastecimiento público. Y actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas está recibiendo opiniones respecto a esa nueva ley que va a reemplazar a la ley de contrataciones. Acá podemos ver, por ejemplo, esta es la resolución ministerial 285 que publica el proyecto de ley general de la cadena de abastecimiento. ¿Y cuál va a ser la diferencia con la ley de contrataciones actual? Eso que mencionamos, que va a ser transversal, que no solamente se va a ceñir a la parte de contrataciones, sino al proceso en su conjunto. Entonces, queremos dar una opinión o queremos ver qué es lo que se proyecta para el futuro del abastecimiento, de la gestión de los bienes y servicios. Podemos leer este proyecto de ley de presupuesto. Acá está la exposición de motivos, el por qué se está planteando esa necesidad de actualizarse o de sacar esta nueva ley. Entonces son cosas que se vienen, o sea, son cosas que nosotros como servidores públicos debemos estar al tanto de lo que ya, o sea, se está llevando a cabo. Entonces, con esta parte hemos visto los lineamientos. Ahora vamos a pasar a la parte de definiciones. Es importante conocer, antes de entrar a un tema, algunos conceptos claves. Conceptos que podrían parecer, conceptos que podrían tener un significado diferente si es que vamos a otro contexto o a otro ámbito. Por ejemplo, actividad económica. Normalmente lo podemos relacionar con negocios, pero si hablamos de la administración financiera del sector público, la actividad económica es la provisión de los bienes y servicios a la ciudadanía que realizan las entidades públicas. ¿Y cómo se financia esta provisión de bienes y servicios? A través del presupuesto público. El siguiente concepto es la cobertura de esta administración financiera. ¿Qué significa esa cobertura? Va a ser el ámbito o el alcance de la aplicación que tienen cada uno de los integrantes de esta administración financiera. Luego, los derechos.
Cuando hablamos de derechos, nos referimos tanto a los activos financieros y no financieros. Activos financieros y no financieros. Estamos hablando netamente del Estado. Activos financieros, por ejemplo, el Estado da un préstamo al agro porque no hay buena producción y necesita incentivarse la agricultura. Entonces, ese préstamo que da va a tener un interés. Tal vez sea poco, pero es un interés. Entonces, para el Estado, ¿qué es? Es un activo financiero, porque ese préstamo va a volver con un interés de por medio. Ahora, cuando hablamos de no financieros, nos estamos refiriendo a todo lo demás. Edificios, lo que sería parte de infraestructura, equipamiento, los materiales, todo lo que tiene, nos estamos refiriendo con esa parte de no financieros. Obviamente, todo esto tiene que estar a cargo del Estado. El otro término, fondos. Fondos se refiere a una organización que se crea y se tiene que crear mediante una ley y tiene la finalidad de administrar recursos del Estado, pero que son distintos, pero que su finalidad es distinta a la finalidad que tiene la entidad de la cual forma parte. Y ahí podemos ver el FAEMIPE, el FONIPREL, el FONDEPES. Se está dejando ahí links para también poder hacer esas consultas sobre ese tipo de fondos, sobre ese tipo de organizaciones, de entidades que existen. Así como estas que hemos mencionado acá, existen otras más. Ahora, pasemos a la siguiente definición. A ver, perdón. Pasemos a la siguiente definición. Vamos a ver respecto a los fondos públicos. ¿Qué son los fondos públicos? Son todos los flujos de dinero, los flujos financieros que constituyen como derechos de las entidades que forman parte de esta administración financiera. El siguiente término son obligaciones. Hablamos de obligaciones cuando vemos la parte de los pasivos financieros y también los no financieros. Pasivos financieros son el endeudamiento que asume el Estado, que en algún momento va a tener que pagar. El otro término es la política fiscal. Ya lo hemos visto bastante a detalle en las explicaciones anteriores, pero podríamos decir que es como una herramienta de gasto público. Entonces, esto nos permite a que se trabaje con sostenibilidad y responsabilidad fiscal, cumpliendo las reglas que se establezcan y cómo es su visión de manera multianual, buscando la estabilidad económica. Ahora, pasemos a los dos últimos términos que se va a utilizar, de recursos públicos. Los recursos públicos son todos esos derechos que poseen las entidades que forman parte de esta administración financiera. Y el último, el sector público. Hemos hablado mucho del sector público, siempre utilizamos este término en nuestro diario, hablar de los que formamos parte de la administración pública. El sector público es el conjunto de todas las entidades, empresas públicas y otras formas como se organiza el Estado, a los cuales se le va a aplicar esto de la administración financiera que estamos viendo ahorita. Se puede ver también el sector público financiero y el sector público no financiero. Cuando hablamos del sector público financiero nos estamos refiriendo, ahí podemos ver en los asteriscos, está el Banco de la Nación, la Corporación Financiera de Desarrollo, el COFIDE, Fondo Mi Vivienda y también el Agrobanco para el financiamiento del sector agrario. Y el no financiero nos estamos refiriendo a las entidades que forman parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, a las empresas, entre otras. Entonces vamos a ver acá como un mapita de cómo está conformado.
el sector público no financiero. Tenemos el gobierno general, tenemos las entidades públicas no financieras. El gobierno general está conformado por los 3 niveles de gobierno: el nacional, regional y local. El gobierno nacional a su vez tiene las entidades presupuestales y las extrapresupuestales, como la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP. También ahí está de salud, las cajas de pensiones, las sociedades de beneficencia. Y cuando hablamos de entidades presupuestarias, nos estamos refiriendo a todos los ministerios, las instituciones públicas. También forman parte de esto las universidades, la SUNAT, la ONP, organismos reguladores, oficinas registrales, entre otros. Para mayor información, para detallar más sobre este tema, podemos ingresar a ese link y podemos ver más respecto a esa estructura del sector público no financiero. Llegado a este punto, vamos a hacer como un ejercicio. Lo bueno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La idea con la parte de la educación virtual, de realizarlo de manera remota, es que tenemos que hacer uso de todas las herramientas que pone a disposición el Internet. Hay herramientas gratuitas muy interesantes. Lo que vamos a hacer aquí, hasta donde hemos avanzado hasta este punto, vamos a hacer como un pequeño repaso. Pero muchas veces sucede de que estos repasos son así un poco aburridos, son tediosos estas clases, entonces la idea es hacerlo más amigable, un poco más entretenida. Entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser un ejercicio utilizando el Menti. Tal vez algunos de ustedes ya conozcan. Este Menti es una herramienta sumamente interesante. Lo que nos permite es hacer unas preguntas y ustedes puedan responderlo desde su celular, desde su laptop o desde donde estén conectados. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Voy a copiar este link al chat y ustedes le dan clic. Le dan clic ahí y les va a salir para ingresar un código. ¿Cuál va a ser el código que ustedes van a escribir ahí? Va a ser lo que estamos viendo acá: 95 15 04 11. Entonces, escribamos ese código, por favor, para poder hacer este ejercicio que es bastante entretenido. Listo. Entonces, vemos que ya uno se conectó. ¿Cómo puedo saber que se están conectando? A través de estas imágenes que nos va a salir. Entonces ya tenemos un conectado. A ver, sigan conectándose por favor, porque aquí se va a plantear unos ejercicios para que ustedes puedan resolver ahí mismo y acá se pueda reforzar algunos conocimientos. Tenemos otro que se ha conectado. Un símbolo le está saliendo de un corazoncito. A ver, esperemos un momento más. Ya, otro más está conectando. Si tienen dificultades, escríbanlo o díganlo para poder ayudarles, para que todos puedan participar, porque es divertido utilizar estas herramientas educativas que ha desarrollado Internet. A ver, conéctense por favor, den clic simplemente en Menti, ahí en el que se puso en el chat, y ponemos el código, el 95, el 15 04 11. Tenemos 3 nomás que se están registrando y ahorita hay más de 20 participantes. A ver, esperemos un momento para que se puedan conectar más personas y puedan participar de este ejercicio. Si tienen problemas, manifiéstenlo. Y a ver, Camila menciona, no puedo ingresar. Camila, dale clic al enlace que se ha puesto ahí del Menti. O directo lo puedes escribir en tu Google, el menti.com, es bastante sencillo. Exacto, y ahí ponle menti.com. A ver, voy a hacer acá ya, a ver, para verlo todos. Le vamos a poner así, vamos a pegar acá, menti.com.
y lo que me va a salir es esto. Y aquí voy a escribir ese código que se les ha dictado. ¿Cuál era este código? Acá está. A ver, el 95150411. Entonces acá escribimos 95150411. Le damos Submit y nos va a pedir que pongamos un nombre cualquiera le pueden poner. Ya, a ver, vamos a ver cuántos ya se han conectado. Ya tenemos 5 participantes. Esperamos un ratito más para ya poder comenzar con este ejercicio. Y los que no pueden conectarse, no hay ningún problema. Más adelante tenemos otro ejercicio similar, pero haciendo uso de otra herramienta, que también es muy, muy divertido, muy interesante trabajar con este tipo. Ya, entonces, a ver, en un minuto, con quienes estén conectados, comenzamos este ejercicio, este juego del Menti. A ver, uno más se está conectando. Ya tenemos otro participante más. Ya tenemos 8 participantes. Acá abajo podemos poner, ver. Ya, qué bueno, Camila. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Lo que yo voy a hacer es dar clic aquí y a ustedes en su pantalla les va a salir las preguntas. A ver, comencemos entonces. La pregunta es, ¿la gestión de los recursos públicos es de manera integrada e intersistémica? Corresponde al principio de, ya acá está el tiempo, está corriendo, hay 3 alternativas: centralización normativa, articulación, multianualidad, responsabilidad fiscal. Ustedes marquen la respuesta que consideren y acá vamos a ver el resultado. Ya han respondido 4 personas, 5 personas están respondiendo, acá podemos ver. A ver, respondan los que están ahí. Ya, la cuenta regresiva. Listo, a ver. ¿Cuál era la respuesta correcta? Era articulación. La gestión de los recursos públicos tiene que realizarse de manera articulada. Entonces, la respuesta a esta pregunta era articulación. Pasemos a la siguiente pregunta. A ver, algo creo está pasando acá. Ya, a ver, vamos a comenzar entonces con esta tercera se pasó, la pregunta 2 se pasó a la 3. Ya, a ver, la pregunta es, no es un tipo de política económica. Vimos que hay 3 tipos de política económica. Entonces, una de estas no es un tipo de política económica. Política fiscal, política tributaria, política monetaria, política exterior. ¿Cuál de estos 4, uno de ellos no corresponde a una política económica? A ver, ya han respondido 5 personas. 6 personas. Creo que faltan 2 más responder porque hay 8 participantes. Ya, la cuenta regresiva. Solo una persona respondió bien. ¿Cuáles son los 3 tipos de política económica? La política fiscal, la política monetaria, que mencionamos que lo ve el BCR, y la política exterior. Siguiente pregunta. A ver, vamos a ver. Listo, comencemos entonces. Dice, las entidades del sector público cumplen con los lineamientos dados por los rectores. Este principio corresponde a articulación, multianualidad, descentralización operativa, probidad. A
hablamos de los principios, entonces uno de esos principios nos dice que las entidades del sector público tienen que cumplir con los lineamientos que dan los entes rectores de la administración financiera del sector público. A ver, vamos a ver las respuestas. Ya comenzamos la cuenta regresiva. ¿Cuál era? Descentralización operativa. Hay una parte de centralización que definen las normas los entes centrales, pero quienes lo ejecutan son la parte descentralizada. Y vamos a ver, creo que hay una última pregunta. La última pregunta, a ver, vamos a comenzar entonces con la última pregunta. Ya, la pregunta ¿es una entidad del sector público financiero? Mencionamos que hay un sector público financiero y otro sector público no financiero. Dimos algunos ejemplos de cuáles forman parte del sector público financiero. Entonces ahí tenemos 4 alternativas: Dirección General de Presupuesto Público, Banco de la Nación, SUNAT, RENIEC. Una de estas entidades forma parte del sector público financiero. Entonces, ya han respondido los 8 que estaban participando. Vamos a esperar la cuenta regresiva. Listo. La respuesta es Banco de la Nación. Entonces, el Banco de la Nación es un integrante del sector público financiero. ¿Por qué? Porque maneja recursos, al igual que el COFIDE, al igual que el Banco Agrario. Entonces, es una herramienta, como pudieron ver, bastante interactiva. Se puede plantear las preguntas y ustedes pueden responder ahí mismo. Listo, ahora sí, seguimos con la siguiente parte con el componente o con la parte número 2. La siguiente parte, vamos a tratar sobre el ámbito institucional. El ámbito institucional, vamos a ver en primer lugar quiénes son los integrantes de la administración financiera del sector público. Luego vamos a ver esos 2 comités que mencionamos, el de coordinación y el de asuntos fiscales. A ver, comencemos entonces con los integrantes. Tenemos en primer lugar el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Tal vez es el más conocido, tal vez es con el que más hemos interactuado, que somos partícipes porque tiene que ver con el presupuesto. ¿Quién es el rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público? Es la Dirección General de Presupuesto Público. ¿Cómo lo podemos definir? Y vamos a ver que el término de sistema se repite mucho esto. El conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos. Hasta allí, ese conjunto de palabras se repite en todos los sistemas, porque un sistema es eso, está integrado por todos esos procesos, esos principios, todo eso. Ya, que conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas, el proceso presupuestario. Cuando hablamos del proceso presupuestario, nos estamos refiriendo a que este proceso presupuestario tiene 5 fases. En primer lugar, para la parte presupuestal que se hace una programación multianual. Luego, ¿qué se hace? La formulación. Luego se ve el tema de la aprobación. 2 aprobaciones tiene el presupuesto. Una aprobación por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros y tienen hasta el día 30 de agosto para remitir el proyecto de ley de presupuesto al Congreso de la República, y la otra aprobación es por parte del Congreso de la República, que tiene hasta el 30 de noviembre para emitir la ley de presupuesto. Entonces, programación multianual, formulación, aprobación, luego sigue la ejecución y como último está la evaluación de la ejecución presupuestal. ¿Cuál es la finalidad de este Sistema Nacional de Presupuesto? Dice promover
la eficiencia, eficacia de estos procesos que hemos visto, y tiene que estar orientado a que se logren los resultados prioritarios. ¿Dónde están establecidos los resultados prioritarios? En las leyes de presupuesto de cada año. Si podemos leer la ley de presupuesto, la 31084, que es la ley de presupuesto de este año, ahí nos dice cuáles son los resultados prioritarios o priorizados para este año. Y eso tiene que ir alineado a esas políticas que vimos delante. Todas esa jerarquía de políticas, la política de Estado, la política nacional, la política general de gobierno, toda esa priorización que se realiza en la ley de presupuesto tiene que estar orientado a estas políticas. Entonces, aquí, a ver, también estamos dejando un link en el cual ustedes van a poder ingresar y acceder, nos hemos pasado uno, vamos a poder acceder a información del Sistema Nacional de Presupuesto, básicamente a la parte normativa, porque es importante estar al tanto con las directivas, con las resoluciones que se emitan. Y acá está organizado de esta manera. Están las leyes, acá está la ley, por ejemplo, esta es la ley de presupuesto, los decretos de urgencia. Queremos ver en materia presupuestal qué decretos de urgencia ha salido. Acá le damos clic en decretos de urgencia y nos va a mostrar esos decretos de urgencia que se han emitido. El último es del 11 de marzo. También tenemos los decretos supremos, que básicamente son para transferencias, los decretos legislativos. Lo que a mí me interesa más son las directivas, porque ya es operativizar, o ya es, con las directivas es que muchos de nosotros ya realizamos nuestras labores. A ver, tenemos la directiva acá, por ejemplo, de programación multianual presupuestaria, en lo que estamos actualmente, se está haciendo la programación multianual. Acá tenemos cada uno de sus anexos. Entonces, quienes tenemos que ver con la gestión presupuestal, acá tenemos una herramienta para poder revisar. También acá tenemos otra directiva que es ya para la ejecución. O sea, acá dice las reglas de cómo ejecutar este año el presupuesto, entre otros muchos directivas, lineamientos que se han emitido. Ahí nomás no lo voy a poner en presentación porque vamos a ver links también. A ver, acá, el Sistema Nacional de Tesorería. ¿Quién es el rector? Es la Dirección General de Tesoro Público. Y al igual que el anterior, es todo ese conjunto de principios, procesos, pero esto está orientado a la ejecución de la gestión del flujo financiero y tiene por finalidad darle una estructura al financiamiento del presupuesto del sector público. Y también está vinculado con los activos financieros del sector público no financiero. También ahí tenemos que ver respecto a los riesgos fiscales. Este sistema va de la mano con el Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Entonces, para poder igual acceder a la parte normativa del sistema de tesorería, por ejemplo, si es que hay alguien acá vinculado con el tema de tesorería, de igual manera se les está dejando un enlace para poder acceder a información bastante actualizada respecto a tesorería. Por ejemplo, acá se tiene su Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, otras leyes más. Acá podemos ver resoluciones ministeriales, las resoluciones directorales que se han emitido en marco a este Sistema Nacional de Tesorería. Entonces, si es que queremos ahondar más sobre este tema, acá podemos acceder a mayor información. Luego, vamos a pasar al siguiente integrante de este sistema, que es el Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Como mencionamos, va bastante relacionado con el sistema de tesorería. Su rector es la Dirección General también de Tesoro Público, al igual que el anterior. ¿Y cómo se define? De igual manera es ese conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos y técnicas mediante los cuales se ejecuta la gestión de los pasivos financieros y sus riesgos financieros. Cuando hablamos de pasivos financieros, por ejemplo, nos estamos refiriendo al endeudamiento que realizan las entidades públicas. ¿Cuál es la finalidad? Gestionar parte del financiamiento que recibe el Estado, porque una forma de financiarse es a través del endeudamiento. Entonces, acá también estamos viendo o estamos dejando un material
en el cual vamos a poder acceder a información sobre el Sistema Nacional de Endeudamiento. Igual ellos tienen como sistema, igual tienen sus leyes, sus decretos supremos, sus resoluciones. Por ejemplo, ellos tienen desde la Constitución Política del Perú, está ahí establecido en los artículos 75 y 78. Entonces, este sistema también es parte integrante de la administración financiera del sector público. Ahora, seguimos con el Sistema Nacional de Contabilidad. Su rector es la Dirección General de Contabilidad Pública. Igual, o sea, su definición podemos ver que también es ese conjunto de principios, procesos, normas. Ya nos menciona mediante el cual se ejecuta y se evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público. Y este Sistema Nacional de Contabilidad tiene armonía con la normatividad contable internacional. Por eso es que se tiene un plan gubernamental, una contabilidad gubernamental, porque también es un tema bastante complejo que tiene bastante información. ¿Cuál es la finalidad? Acá vamos a ver con un término que hemos escuchado muchos de nosotros, la cuenta general de la República. ¿Por qué? ¿Quién se encarga de elaborar la cuenta general de la República? Es la Dirección General de Contabilidad Pública. Pero eso lo sacan en base a la información que remiten todas las entidades del sector público. De igual manera, acá se está facilitando, se está dejando un link, ustedes ingresan para poder acceder a mayor información de este sistema. El siguiente sistema, este sistema es el más reciente, el más nuevo. ¿Cuándo se ha creado? El 2018, el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y recién están fortaleciendo, están sacando sus directivas, sus instructivos, todo eso, y hay muchas cosas interesantes. De esto es lo que mencionamos, que se está sacando un proyecto de ley que va a reemplazar a la ley de contrataciones, que va a ser la Ley General de la Cadena de Abastecimiento. Entonces, este sistema, la Dirección General de Abastecimiento como ente rector es quien está conduciendo ese proceso. Entonces, de igual manera, su definición es el conjunto de principios, procesos, normas y procedimientos que está vinculado a la provisión de los bienes, servicios y obras. Estos tienen que estar orientados hacia el logro de resultados a favor de la población. Y acá menciona la cadena de abastecimiento, que es toda esa cadena, o sea, desde la parte de planificación hasta la disposición final del bien, servicio u obra. La finalidad es la gestión eficiente y eficaz en el uso de esos recursos públicos. Igual, acá estamos dejando un enlace en el cual ustedes pueden encontrar mayor información sobre este nuevo sistema administrativo. El siguiente es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más conocido como el INVIERTE-P. Su rector es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Igual es el conjunto de principios, normas, procedimientos, pero ahí se agrega otros términos más, parámetros y metodologías, mediante los cuales se orienta y se gestiona el ciclo de inversión. Cuando hablamos del ciclo de inversión nos estamos refiriendo a esos 4 ciclos o fases. Hablando de temas de inversión, el primero de ellos es la programación multianual de inversiones. Luego seguimos con la formulación y la evaluación. Luego ya la ejecución de esa inversión y finalmente la puesta en funcionamiento. ¿Cuál es su finalidad? Es regular el ciclo de la inversión. Y ahí vemos esas fases, ¿no? La programación multianual, la formulación, evaluación, la ejecución y el funcionamiento. De igual manera, hay un enlace para poder acceder a mayor información. Finalmente tenemos la gestión fiscal de recursos humanos. Pero a diferencia de los anteriores, esta gestión fiscal de recursos humanos no es un sistema administrativo. ¿Quién ve el tema de recursos humanos? ¿Quién es el rector o el sistema administrativo como tal? Hay uno, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Servir es el rector del Sistema Nacional de Recursos Humanos.
pero el Ministerio de Economía y Finanzas tiene a la gestión fiscal o a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, que ve la parte ya de sostenibilidad del pago que se realiza a ese personal. Entonces, este integrante de la administración financiera del sector público, a diferencia de los 6 anteriores, este no es un sistema administrativo. Esta gestión fiscal tiene por finalidad contribuir a la asignación y utilización eficiente de los recursos que se le va a pagar al personal del sector público a través de una planilla única, el AIRIS. Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado ese término. Para mayor información, también podemos ingresar a este link y ahí podemos ver sobre la gestión fiscal de recursos humanos. Entonces, con esto concluimos los 7 integrantes, estos 7 integrantes que forman parte de la administración financiera del sector público. Ahora pasamos al siguiente. Ya acá vamos a ver la parte de los comités. Mencionamos que habían 2 comités. Vamos a comenzar con el comité de coordinación de esta administración financiera. A ver, este comité, ¿dónde se constituye? Se constituye en el despacho viceministerial de Hacienda, que forma parte del MEF. ¿Cuál es el objetivo de este comité de coordinación? Se encarga de liderar la gobernanza de la administración financiera. ¿Quiénes lo conforman? Lo conforman esos 7 que vimos, esos 7 integrantes, esos 7 lo conforman. Ellos tienen que garantizar la integración intersistémica, pero de acuerdo a las funciones, a las responsabilidades que tienen cada uno de ellos. Ahora pasamos al siguiente, al comité de coordinación. Este comité que estamos viendo, que es la continuación, para su funcionamiento tiene su secretaría técnica. Esa secretaría técnica se va a encargar de coordinar y armonizar esa estrategia de implementación que lo van a llevar cada uno de los integrantes de esta administración financiera. Asimismo, va a tener un reglamento interno. Entonces, este reglamento interno tiene que aprobarse bajo acto resolutivo del MEF. Pasamos al siguiente comité. Este comité se llama Comité de Asuntos Fiscales. ¿Cuál es su finalidad? Es la de establecer los lineamientos y también las estrategias sobre la gestión de riesgos fiscales y también la gestión de los activos y pasivos financieros que están a cargo del Estado. ¿Quiénes lo van a integrar? Lo va a integrar el Ministerio de Economía, obviamente, el ministro de Economía, el viceministro de Economía, el viceministro de Hacienda, esos 2 viceministerios tiene, y también, como estamos hablando de parte de activos y pasivos financieros, lo va a integrar también el director general de Tesoro Público. También va a tener un reglamento interno. Listo, ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, voy a compartir. Ya, ahora vamos a hacer un juego nuevamente. Como de antes vimos el Menti, ahora vamos a ver el Kahoot. También es otra herramienta. Entonces, a ver, vamos a ponerle acá en Play. Vamos a ponerlo acá en Teach. Mientras, a ver, mientras carga, vamos a ir a ¿dónde era? Aquí. Entonces, esto voy a copiarlo. Como hicimos en el anterior, voy a copiar en el chat para que ustedes puedan ingresar. A ver, vamos, ¿dónde está el chat? Acá. Voy a copiar el Kahoot. Ya, listo. A ver, está cargando. Mientras carga, ustedes vayan ingresando a ese link que se les ha copiado. Ya, listo. El juego clásico vamos a ponerlo. Ya, está cargando un código. Ese código, ni bien salga acá en pantalla que estamos viendo, ustedes van a poder ingresarlo. A ver, esperemos un ratito. Ya, mientras, a ver, vamos a hacer de esta manera. Vamos a copiar ahí el Kahoot.
y ahí me va a salir para poner el PIN. Ahorita se les va a facilitar el PIN. ¿Cuál es? Es este. Estamos viendo en pantalla el 460969. Voy a copiar igual en el chat para que ustedes puedan ingresar. Entonces, lo mismo, donde dice PIN, acá, a ver, vamos a ver. Donde dice PIN, van a digitar ese 460969. Vemos que ya se conectó uno. Acá va a salir el nombre de las personas que se están conectando. Se conectó Leo. A ver, los demás. Es solamente copiar el Kahoot y luego ingresar este código, el 4609069. Y ahí va a salir para que ustedes puedan participar. A ver, ingresemos un momento. Si es que tienen problemas, nos avisan. No es muy complejo, es bastante sencillo. Se conectó Silvia, Magdalena. Bueno, puedes ponerle el nombre que deseas, no es necesario poner nombres. Ever también se conectó. A ver, esperemos un ratito más para que se conecten más personas, para que puedan participar de este juego. Al igual que Kahoot, también existen otras herramientas. Ustedes pueden probar, ingresar al internet y así, o sea, porque tal vez muchos de nosotros tenemos, no sé, niños que están teniendo clases virtuales, entonces de esta manera también se les incentiva para que las clases no sean a veces tediosas, que no se acostumbran fácilmente, ¿no? A ver, esperamos entonces un ratito más para que puedan ingresar, es copiar el kahoot.it y luego poner el código. A ver, tenemos 6 personas conectadas de 20, no sé, 24, 23 estarán, a ver. Ya, un minuto más y comenzamos con los que estén, porque la idea es que todos puedan participar. Si es que tuvieran dificultades, no hay ningún problema. Van a ver acá en pantalla, van a ver las preguntas y ustedes mismos tal vez van a poder responder. Y los que ya están conectados van a poder responder desde su celular o desde su laptop, ¿no? Ya, listo. Entonces, para comenzar, vamos a hacer acá donde dice empezar, vamos a dar. A ver, se conectó uno más, Cristina. Ya, ahora sí, comenzamos entonces. Le damos clic en empezar. Entonces, las preguntas van a venir del tema que hemos tratado. Ya, la primera pregunta. El rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público. En sus pantallas a ustedes solamente les va a salir este colorcito, así que tienen que ver esta pantalla y elegir el color que corresponda. El rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ahí están las alternativas. Entonces, si ustedes consideran, por ejemplo, que es el color verdecito, ahí en su celular o en su laptop le dan clic. Tenemos una respuesta, 3 respuestas, 4 respuestas, tiempo. Listo. Entonces, los 3 que han respondido está bien. ¿Quién es el rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público? La Dirección General de Presupuesto Público. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver, acá el puntaje es quién responde más rápido y de forma correcta. Entonces, en primer lugar está PMJ. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuántos integrantes tiene la administración financiera del sector público? ¿Cuántos integrantes tiene la administración financiera del sector público? Ahí están las alternativas. Vemos si están respondiendo todos. Cuanto más rápido, mayor puntaje otorga. Y obviamente tiene que estar correcto esa respuesta para que el puntaje sea válido. Listo. A ver, ¿cuántos integrantes tiene la administración financiera del sector público? La respuesta era 7.
vamos a ver el puntaje. Leo pasó al primer lugar. Siguiente pregunta. Es para responder verdadero o falso. Dice, ¿la gestión fiscal de recursos humanos es un sistema nacional? ¿La gestión fiscal de recursos humanos es un sistema nacional, verdadero o falso? ¿La gestión fiscal de recursos humanos es un sistema nacional? Esto es casi lo último que tratamos. La respuesta es falso. De los 7 integrantes, 6 son sistemas nacionales y 1, que es la gestión fiscal de recursos humanos, no es un sistema nacional. A ver, vamos a ver los resultados. No se movió. Leo sigue primer puesto. Siguiente pregunta. Dice, no es un comité de administración financiera del sector público. Vimos que hay 2 comités. Entonces, uno de estos no es un comité de la administración financiera del sector público. A ver, ¿cuál será? Tenemos 3 alternativas. Tres respuestas. Ya, la cuenta regresiva y el tiempo se venció. La respuesta era el comité de presupuesto. ¿Por qué? El comité de coordinación es parte de la administración financiera, al igual que el comité de asuntos fiscales. Sin embargo, el comité de presupuesto no existe. O sea, es un nombre que se ha inventado para este ejercicio. A ver, vemos los puntajes. Se sigue manteniendo. Listo. La siguiente pregunta, marcar verdadero o falso. ¿El rector del Sistema Nacional de Abastecimiento es la Dirección General de Contrataciones Públicas? ¿Verdadero o falso? Cuanto más rápido se responda a la pregunta, es mayor puntaje, pero tiene que estar correcto la pregunta. La pregunta es, ¿el rector del Sistema Nacional de Abastecimiento es la Dirección General de Contrataciones Públicas? ¿Verdadero o falso? A ver. La respuesta es falso. La Dirección General de Contrataciones Públicas es un nombre que nos hemos inventado. ¿Quién es el rector de este sistema de abastecimiento? Es la Dirección General de Abastecimiento. A ver. Este es el puntaje que se ha obtenido. Vemos PMJ ha obtenido. Silvia también ha obtenido las respuestas más altas con 3. Listo, entonces este era un ejercicio del Kahoot. Ahora sí, volvamos a la presentación. Ahora vamos a hacer la proyección respectiva para continuar con la presentación. Ya, a ver, ahora vamos a ver ya la última parte, que es del ámbito funcional. Acá vamos a ver la parte de la integración, la parte, o sea, cómo es que se integran. O sea, ya hemos mencionado que hay 7 son los que integran la administración financiera del sector público, pero estos se tienen que integrar. Entonces ahí vamos a ver ese tema. Luego vamos a ver esos procesos mediante el cual se integran y finalmente vamos a ver aquella herramienta informática que permite esa integración. Entonces, comencemos con la integración extrasistémica, para afuera. A ver, la administración financiera del sector público tiene que estar vinculado con los planes y también con las políticas. Ya vimos las políticas, pero esas eran todos los tipos de políticas las que mencionamos. ¿Se acuerdan? Las que mencionamos, las que están en orden jerárquico. No, o sea, les mencionamos que es dependiendo del enfoque que se le quiere dar, o sea, vimos en jerarquía. Pero también hay políticas, por ejemplo, institucionales. O sea, cada institución tiene sus propias políticas. También hay políticas sectoriales, cada sector tiene sus propias políticas. Habrá políticas territoriales, también hay, o sea, un gobierno regional o un municipio, de acuerdo a las peculiaridades de su territorio, puede establecer sus propias
políticas, pero esas políticas tienen alcance dentro de su jurisdicción y obviamente tiene que estar vinculado a esas políticas macro que están allá arriba. Entonces nos dice esta integración extrasistémica, que esa administración financiera tiene que estar vinculado a las políticas y también a los planes. Cuando hablamos de planes, igual vamos a hacer esa jerarquía, vamos a darle esa jerarquía. ¿Cuál es el plan que está más arriba? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es el plan que está más arriba, al mismo nivel. O sea, una política para que se implementa tiene que tener su plan. Entonces, el plan que está más arriba es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Luego, de ahí ya se desprenden, por ejemplo, los planes estratégicos sectoriales multianuales, los famosos PSEM, que está a cargo de cada uno de los sectores. A su vez, a nivel territorial se tienen los planes estratégicos de desarrollo concertado regional o local para los gobiernos regionales y para los municipios. Y cada institución tiene que aterrizar esos planes. Entonces tenemos los planes estratégicos institucionales, los famosos PI. Entonces esos PI tienen que estar alineados al plan sectorial a donde pertenece. Y si está dentro de un gobierno subnacional, tiene que estar alineado a su plan de desarrollo regional o local concertado. Y finalmente, el cooperativiza todo eso, es el Plan Operativo Institucional, el famoso POI. Ya, ahora vamos a ver la integración intersistémica. Ya vimos el extra, ahora vamos a ver el intra. A ver, respecto a la integración intersistémica, se va a implementar a través de procesos, pero estos procesos tienen que ejecutarse de manera articulada entre cada uno de estos 7 integrantes, no se puede hacer de manera aislada. Ahora, ¿quién estructura esa integración intersistémica? Cada uno de esos integrantes, pero tiene que limitarse a sus competencias, a las funciones que tienen establecidos. Ahora vamos a ver los procesos mediante el cual se integran esa administración financiera del sector público. Tenemos 3 procesos: proceso de programación de recursos públicos, el otro es la gestión de esos recursos públicos y el último es la evaluación de esa gestión que se ha realizado. Entonces vamos a comenzar viendo cada uno de ellos. El primer proceso es la programación de recursos públicos. ¿Con qué finalidad se realiza esta programación? Al inicio mencionamos de que la programación debería de realizarse de manera en perspectiva multianual. Entonces, el proceso de programación de recursos públicos tiene esa finalidad de que se cuente con una programación multianual. El otro es que se tiene que preservar, vimos también los principios de sostenibilidad fiscal y también el de responsabilidad fiscal. Y ahora, las decisiones que toman las entidades públicas, se tiene que hacer una evaluación, o sea, las decisiones que vayan a tomar, como esta es una programación a 3 años, entonces se tiene que hacer una evaluación de qué implicancias futuras va a tener, ¿en dónde? En el gasto. O sea, porque al final, o sea, el tema presupuestal es lo que va a determinar bastante. Entonces, cualquier decisión que yo tome ahora, tengo que hacer una evaluación de la afectación presupuestal que va a tener más adelante y se puede hacer esas contingencias que sea necesario. Después también la finalidad es que pueda ser predecible en qué cosas va a gastar el Estado y no estemos improvisando que este año llovió y estoy comprando frazadas y al siguiente año también sé que va a llover y sigo comprando frazadas. Pasa más años y se sigue comprando frazadas. Cuando se tiene que implementar otras estrategias para el tema del friaje, por ejemplo, o sea, no es hacer siempre lo mismo, o sea, hay que proyectarnos al futuro y ver, o sea, cómo solucionar esos problemas que se presentan.
Y también acá tiene que ver la parte ya de las proyecciones macroeconómicas que se van a realizar para los años futuros. Marco macroeconómico multianual. Ahí está, ahí sí tiene que ver ese tema. Entonces vamos a comenzar con el primer proceso. El primer proceso es el proceso de programación de recursos, la programación. Y ahí vamos a ver en primer lugar, programación multianual, ¿de qué? De la inversión pública. Ahí que se va a realizar la priorización de las inversiones. Pero para poder hacer esa priorización se tiene que definir en primer lugar cuáles son las prioridades de política, cuáles son las metas que se busca lograr. Y esas metas nos van a permitir de que podamos realizar una evaluación del avance. ¿Avance de qué? Del cierre de brechas, porque la inversión pública tiene que cerrar brechas de infraestructura, brechas de acceso a los servicios públicos. Entonces, por eso es importante establecerse las metas. ¿Quién es el rector? Y acá, mira, hemos puesto órgano rector, pero sería órgano responsable o sistema responsable. Es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Su rector es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Pasemos al siguiente. La programación multianual de ingresos de personal. ¿Ahí qué se va a hacer? Se va a determinar los costos que corresponden a los recursos humanos del sector público. De igual manera, se tiene que hacer la proyección. Como es una programación a futuro, tenemos que hacer la proyección de los costos tomando en consideración las medidas presupuestarias, las medidas en temas de recursos humanos. Por ejemplo, en salud hay nombramiento. Entonces, al haber nombramiento significa de que el gasto en recursos humanos se tiene que incrementar. Entonces, la programación multianual tiene que incluir esos gastos, esos incrementos de la planilla. ¿Quién es el responsable? La Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. El siguiente, la programación multianual de bienes, servicios y obras. ¿Qué se tiene que hacer con esta programación multianual? ¿O qué nos permite determinar? Nos permite determinar los costos para los bienes, para los servicios y obras. Esos costos son necesarios para el funcionamiento y también la operatividad de las entidades. Pero también tenemos que tener en consideración lo que vimos anteriormente, lo que es la inversión, porque muchas veces se llevan a cabo proyectos de inversión o se compran equipos a través de IOR, pero no consideramos la parte de la operatividad de esas inversiones. Por ejemplo, si se construye una escuela, un hospital, se tiene que también programar los gastos operativos. Ese hospital tiene que funcionar, tiene que tener profesionales de salud, tiene que tener medicamentos, servicios básicos, entre otros. Entonces, si solamente programo la construcción del hospital y lo dejo ahí, no estamos cumpliendo con una adecuada programación ya para la parte operativa. ¿Quién es responsable? El Sistema Nacional de Abastecimiento. Ahora vamos a ver la planeación financiera. Ahí vimos que la parte de la financiera está bastante vinculado en cómo se estructura financieramente el presupuesto del sector público. Se tiene que identificar los requerimientos que se van a necesitar de presupuesto a corto y mediano plazo. Y también se tiene que establecer algunas estrategias de qué sucede cuando no tengo el presupuesto suficiente. Eso cómo podríamos determinarlo, como la gestión tanto de los activos y pasivos financieros que está a cargo del Estado. ¿Quién lo ve? El Sistema Nacional de Tesorería. Ahora, la programación multianual, formulación y aprobación presupuestaria. Mencionamos que ahora estamos en la etapa de programación multianual. Luego vamos a continuar, más o menos será a partir de mayo, la parte de la formulación. Y la aprobación, ¿cuándo comienza?
será desde septiembre hasta el 30 de noviembre. ¿Quién va a hacer esa aprobación o la segunda aprobación? Va a ser el Congreso, y ahí vamos a tener ya la ley de presupuesto para el siguiente año. Entonces, ahí que se va a determinar la programación de los créditos presupuestarios que tienen asignados los pliegos. ¿Qué se publica o qué hay en la ley de presupuesto? El PIA, el presupuesto con el cual van a iniciar cada una de las entidades públicas. ¿A cargo de quién está? Del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ese es el primer proceso, la programación. Ahora pasamos al segundo proceso, que es la gestión. O sea, ya he programado, ahora ¿cómo voy a gestionar esos recursos públicos? ¿Cuál es la finalidad de este proceso de gestión de recursos públicos? Es apoyar a que la gestión de las actividades económicas del sector público estén así vinculados, estén orientados a que haya un sostenimiento y también una responsabilidad fiscal. Vamos a detallar cada uno de ellos. En primer lugar, la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria es una fase del proceso presupuestario. Mencionamos que había 5. ¿Qué número ocupa la ejecución? 10. Programación multianual, formulación, aprobación, ejecución. Entonces es la cuarta fase del proceso presupuestario. Esto tiene que ser de conformidad a los créditos presupuestarios, porque el crédito presupuestario me dice cuál es el máximo de presupuesto que como entidad puedo gastar. ¿Y dónde está eso establecido? En la ley de presupuesto, en el PIA que tenemos asignado, pero ahí también tenemos que ver las modificaciones presupuestales que se va a tener a lo largo del año. ¿Quién lo ve eso? El Sistema Nacional de Presupuesto Público. Luego pasamos a la gestión de los pasivos financieros del sector público. Ahí que se va a ver el manejo de los pasivos financieros. ¿Con qué finalidad? De que se pueda cubrir los requerimientos de la planeación financiera que vimos anteriormente. ¿A cargo de quién está? A cargo del Sistema Nacional de Endeudamiento. Luego vamos a ver la parte ya de la gestión de las adquisiciones, contrataciones, es un término que estamos ya familiarizados también. ¿Qué se busca acá? Que se gestione la obtención de los bienes, de los servicios y obras. ¿Y qué se va a realizar con esto? Se va a realizar actividades y acciones que van a permitir cumplir las metas que se establezcan las entidades. ¿Para qué? Para proveer de servicios a la población. Esos servicios tienen que estar orientados a lograr cambios, a lograr resultados a favor de la población. ¿Quién se va a encargar de esa gestión de la adquisición? El Sistema Nacional de Abastecimiento. El siguiente, la gestión del ingreso de personal. Aquí se tiene que hacer la verificación de qué, del cumplimiento. Mencionamos que hay normas fiscales vinculadas con la asignación presupuestal al tema de recursos humanos. Entonces aquí se tiene que hacer la verificación del cumplimiento de las normas que regulan el registro en el AIRS, en ese aplicativo que se centraliza toda la planilla del recurso, de los recursos humanos del Estado. Ahí se tiene que hacer la verificación y también se tiene que actualizar. Registro mi personal, pero después de un tiempo hay cambios o hay renuncias, se tiene que hacer esa actualización. ¿A cargo de quién está? De la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Luego, el otro proceso está la gestión de la inversión pública. Aquí se tiene que cautelar de que esas inversiones que están siendo financiadas por el Estado contribuyan realmente al cierre de brechas. O sea, se tiene que ver eso, o sea, todas las inversiones tienen que cerrar brechas. O sea, acá no se vale que se construyan, no sé, losas deportivas, monumentos, no, o sea, la inversión pública tiene que cerrar brechas. ¿A cargo de quién está? Del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Siguiente, la administración de bienes. Acá ya tiene que ver con la parte de abastecimiento. O sea, si ya he adquirido, ahora ya tengo el bien, entonces acá se tiene que gestionar. Esta gestión está relacionada con ¿qué? Con el uso
con la custodia, la forma en la que se conserva o preserva, la asignación, el mantenimiento que se le va a dar a esos bienes del Estado. ¿Y cuál es la parte final? También la disposición, o sea, la disposición final, o sea, la baja de esos bienes. Entonces, todo ese proceso corresponde a la administración de bienes. ¿Quién determina ahí cómo se va a llevar a cabo este proceso? Es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Ahora pasamos a la parte de tesorería. Con la gestión de tesorería se busca un manejo eficiente de los fondos públicos. ¿A través de qué? A través de la gestión de ingresos. También ahí se tiene que ver la liquidez, también se tiene que ver los pagos que se van a realizar y también la parte del flujo de caja. Quien establece acá la parte normativa es el Sistema Nacional de Tesorería. Luego seguimos con la gestión integral de activos y pasivos financieros. ¿A qué nos referimos con esta gestión de activos y pasivos? A que el manejo integrado de los activos y estos pasivos tienen que dar sostenibilidad financiera a las actividades económicas, y estas actividades económicas tienen que estar vinculadas también con los fondos públicos. ¿Quién es el encargado de establecer esta gestión o los procesos de esta gestión? Es el Sistema Nacional de Tesorería. Luego tenemos la gestión de riesgos fiscales. ¿Qué se busca con esta gestión? Con esta gestión fiscal, con esta gestión de riesgos fiscales, se busca, en primer lugar, identificar esos riesgos. Luego, ¿qué se hace con los riesgos? Y esto lo podemos aplicar para todo tipo de riesgo. En primer lugar, identifico el riesgo. Luego tengo que medir ese riesgo. Después tengo que establecer mecanismos de cómo ese riesgo no se haga realidad. ¿Cómo se llama eso? Mitigar el riesgo. Después también, ¿qué se tiene que hacer con ese riesgo? Se tiene que monitorear. Entonces, los riesgos se gestionan de esa manera. Y cuando hablamos de riesgos fiscales, es lo mismo. O sea, se sigue todo ese proceso, pero ahí ya se va a ver las variables fiscales que pueden afectar a ese equilibrio fiscal. ¿Quién es el órgano rector? Es el Sistema Nacional de Tesorería. Ahora sí, pasamos al último proceso. Ya vimos la programación, la gestión, y ahora vamos a ver ya la evaluación. ¿Cuál es la finalidad del proceso de evaluación de la gestión de estos recursos públicos? Es apoyar la evaluación de la gestión de las actividades económicas que realizan cada una de las entidades públicas. Se tiene que realizar esa evaluación. Acá podemos ver, el seguimiento y evaluación de inversiones. ¿A qué nos referimos? A que ese seguimiento y esa evaluación tiene que estar orientado al cierre de brechas. O sea, cuando hablamos de inversión, siempre recordemos que está orientado al cierre de brechas de infraestructura. Y también tiene que estar orientado a la prestación de servicios públicos. Eso es lo que se tiene que ver en el seguimiento y en la evaluación de las inversiones. Y se tiene que hacer, ¿qué se tiene que hacer luego de una evaluación? Se tiene que hacer la retroalimentación. ¿Para qué? Para mejorar, o sea, para que las siguientes inversiones no se repita lo mismo. ¿Quién está a cargo de esto? El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Luego, el siguiente es la elaboración de la Cuenta General de la República. Ya, en este caso esa Cuenta General de la República se va a realizar sobre la base de las rendiciones financieras y presupuestarias de cada una de las entidades que forman parte de la administración pública durante la gestión de esos recursos que se les ha asignado. También se tiene que ver la información macroeconómica, del marco macroeconómico, y también de la parte de tesorería, de las deudas, también de las recaudaciones tributarias que realiza la SUNAT, la inversión pública, también ahí tiene que ver el gasto en temas sociales, pero todo eso tiene que tener un corte.
es en el año fiscal, o sea, enero a diciembre. De ese lapso de tiempo es que se elabora la cuenta general de la República. ¿Quién lo elabora? La Dirección General de Contabilidad Pública. Ahora, el siguiente es la parte de estadísticas de las finanzas públicas. Estos tienen que realizarse en concordancia con estándares internacionales, porque como sabemos a nosotros nos evalúan organismos internacionales, o sea, para ingresar a algunos grupos, la OCDE, por ejemplo, nos pide que se cumplan ciertas cosas. Entonces, para poder ir alineados, nosotros trabajamos nuestras estadísticas, las finanzas, con esos estándares internacionales. Ya, ahora, ¿quién es el responsable? Es el Sistema Nacional de Contabilidad también. Ahora vamos a ver ya la evaluación presupuestaria. La evaluación presupuestaria. Entonces, esto sería la última fase del ciclo presupuestario. O sea, de los 5 que vimos, el último es la evaluación. En la evaluación que se realiza, se va a realizar un análisis de los resultados que se ha obtenido con ese presupuesto. ¿Y para qué se realiza ese análisis? Para poder contribuir a la calidad del gasto de los fondos públicos. ¿Por qué? La idea es que ese presupuesto que se invierta tenga un resultado en la población. Cuando hablamos de evaluación presupuestal, no es solamente ver la consulta amigable y decir a diciembre tal entidad gastó el 99%, entonces es una buena entidad que está gastando bien sus recursos, eso es una buena ejecución. No, cuando hablamos de evaluación presupuestaria, nos referimos al resultado que se ha tenido. Por ejemplo, mi sesgo es un poco relacionado a salud, porque estoy trabajando actualmente en el Ministerio de Salud. Entonces, por ejemplo, o sea, agarramos una unidad ejecutora, vemos su ejecución presupuestal muy bien, a contratar recursos humanos, ha comprado medicamentos, combustible, tiene su unidad móvil, tiene sus accesorios, sus equipos, todo eso. Ejecución, muy buena ejecución, 99%, pero eso no se debe evaluar, porque eso es una evaluación más de números, una evaluación más fría, una evaluación que tú lo ves directamente en el CIAF. Con la evaluación presupuestaria lo que se tiene que ver es que ese gasto que yo realizaba en todo eso se refleje, por ejemplo, en los controles que se ha realizado a los niños, en los controles a la gestante, en las vacunas a los niños. Entonces, ese tipo de evaluación se tiene que realizar, los resultados de la ejecución presupuestal. ¿A cargo de quién está? A cargo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Finalmente, acá vamos a ver ya la parte de cómo todo eso se entrelaza. O sea, vimos los integrantes del sistema de esta administración financiera, pero tiene que ver con asuntos fiscales de recursos humanos. Entonces todos ellos tienen sus procesos, sus procedimientos, pero todo eso tiene que interrelacionarse, o sea, tiene que haber un solo sistema de información. ¿Cuál es este sistema de información? Es el SIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos. El SIAF es el sistema que es de uso obligatorio. ¿Para quiénes? Para todas las entidades del sector público. ¿Y cuál es la finalidad de este SIAF? Es que se brinde el soporte a todos esos procesos y procedimientos de la administración financiera del sector público. ¿Qué se busca? Uno de los principios, ¿se acuerdan? La articulación. Se busca que esté integrado la información. Toda esta información que genera cada uno de estos sistemas administrativos
tiene que estar integrado, tiene que estar centralizado, tiene que ser un mismo lenguaje. Y el CIAF ha sido tan bien desarrollado que también interactúa con otras entidades. Por ejemplo, la Contraloría hace uso de esa información para no sé, para las visitas que realiza, y ahí puede haber, o sea, cómo va la parte de la ejecución presupuestaria, por ejemplo. También está integrado con la SUNAT. Cuando te van a hacer un pago en el CIAF, eso se cruza también con la base de datos de la SUNAT. Igual con el organismo supervisor de contrataciones del Estado, con el SEACE, con RENIEC, porque, o sea, por ejemplo, en el AIX están tus datos tal como figuran en RENIEC. Entonces, todo esto está vinculado. O sea, ahí está Infoobra, SUNAT, entre otros más, el Banco de la Nación para la fase del pago, cuando hablamos ya de la parte presupuestal. Entonces, el soporte informático que hace realidad todo esto, toda esa integración, es este CIAF, que es un sistema bastante usado. Y les recomiendo que revisen la consulta amigable. Tal vez ya muchos de ustedes conocen, pero hay formas de búsquedas distintas. También ahí se puede hacer seguimiento, por ejemplo, de las metas físicas de algunas intervenciones que se realizan. Entonces, esto ha sido la presentación de la administración financiera del sector público, pero me gustaría concluir esta presentación proyectando, a ver, un video. Es un video bastante corto y es un tema, vamos a... En los que van detrás de sus sueños. Creo en los que van por momentos inolvidables. Y en los que miran el... Ya. A partir de acá comienza este video. He puesto para compartir el audio. Es un video bastante cortito, pero que tiene un mensaje muy significativo. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, make it better. Don't worry, be happy. Place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Esto ha sido la presentación de la administración financiera del sector público. Cuando hagamos cualquier tipo de actividad, de trabajo,
como podemos ver en el video, es mejor si lo hacemos de manera conjunta, si lo hacemos en equipo. Una sola persona sí puede cambiar las cosas. O sea, el esfuerzo que le pongamos nosotros a donde estemos, desde el lugar donde estemos, es importante. Pero si ese trabajo, ese esfuerzo es realizado de manera conjunta, podemos lograr cambios. Hemos escuchado noticias tal vez negativas, noticias decepcionantes por parte de muchos de nuestros funcionarios públicos, de muchas de nuestras autoridades de más alto nivel. Y a veces es un poco decepcionante, un poco a veces desalentador ver todo eso y querer buscar o lograr un cambio. O sea, todos queremos un cambio, un mejor país, pero comenzando con nosotros, contagiando ese espíritu, esas ganas de cambiar el país, sí se puede. Y una de esas formas es adquirir conocimiento. De verdad les felicito por haber escuchado, por ser partícipes de esta presentación, que fue bastante rápida. O sea, el tiempo es muy